Cuando cobras el sueldo, ¿lo gastás realmente como corresponde? Si me dejás, te voy a dar unos consejos. Normalmente, cuando cobramos nuestro trabajo, que agarramos ese bill metal, tenemos que distribuirlo de cierta forma. Como ya vimos en otro video, primero lo que tenemos que hacer es agarrar el 10% y ponerlo en la primer alcancía. Esa alcancía del ahorro, que después vamos a ver cómo se separa básicamente el ahorro, lo tenemos que ya tener incorporado en nuestra mente, en nuestra cabeza, que tenemos que cada vez que agarramos plata, ese 10% meterlo dentro de esa alcancía. Después tenemos que agarrar, depende de cada uno, entre un 55 y un 60% que va a estar destinado a todo lo que son los gastos fijos. Gas, luz, teléfono, tarjeta de crédito, nada, comida, todo. Ese 60% no puede superar ese 60% de lo que nosotros cobramos. ¿Por qué? Porque si no, después, o una de dos, o nos quedamos sin ahorro, o nos quedamos sin diversión, o nos quedamos sin otras cosas. Pero normalmente el 60% de lo que nosotros ganamos mensualmente tiene que estar destinado a lo que son los gastos. Y después, por otro lado, tenemos otro 10% que lo vamos a destinar a lo que yo llamo diversión. Diversión significa salir a comer, salir al cine, no sé, ver una película, salir a pasear, lo que sea. Ese 10% que nosotros, o al menos que yo llamo diversión, que es para uso propio, para bienestar, hay que dárselo todos los meses, junto con los ahorros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir trabajando sin darnos nuestros gustos, nuestros beneficios, nuestros placeres. Entonces, un 10% de ese sueldo va a ser, como quien diría, para nosotros, para gastarnos nosotros y sentir que de alguna forma, si trabajamos, que tenemos algún bienestar, algo que nos complace. Después hay otro 10% que yo lo llamo que es inversión propia. ¿Por qué le llamo inversión propia? Porque justamente está referido a una inversión que nos tenemos que hacer nosotros mismos como personas, como seres. Eso, dentro de esa inversión está lo que puede llegar a ser ropa, lo que puede llegar a ser estudios, lo que pueden ser cosas, pero para uno, sin contar la luz, sin contar el gas, sin contar los costos, que todo eso está por otro lado. Pero nosotros tenemos que tener una inversión en nosotros. Nosotros como empleados o como dueños, lo que seamos, autónomos, tenemos que capacitarnos todos los meses y de esa forma ir ganando confianza y ganando también experiencia y sabiduría que en un futuro nos va a servir para progresar y también nos va a servir para que nuestro trabajo lo hagamos de mejor manera. Entonces dijimos que tenemos que nuestro sueldo lo separamos en diferentes jarrones. Tenemos por un lado el ahorro, por otro lado, que es un 10%, por otro lado tenemos un 50, un 60% de lo que es el gasto fijo. Después tenemos un 10% de lo que vendría a ser diversión y otro 10% que es inversión, pero inversión en nosotros mismos. No estamos hablando de hacer ningún tipo de inversión en nada. Y después nos quedan otro 10%, que ese 10% lo vamos a tratar de usar dentro de los ahorros. O sea, vamos a tratar de que ese 10% ingrese dentro de los ahorros, pero para especulación. Después vamos a ver más adelante
¿Cómo es que se separa ese ahorro? Eso que ganamos todos los meses y lo tenemos dentro de un canuto guardado y lo queremos usar de alguna forma o estamos pensando cómo usarlo, después vamos a ver cómo. Pero ese último 10%, que yo lo llamo especulación, ese último 10% lo volquemos nuevamente a la alcancía del ahorro. Hay un gasto innecesario que tenemos que se llama el gasto hormiga. El gasto hormiga son básicamente esos gastos que nosotros tenemos durante el día que no nos damos cuenta que lo hacemos, pero a la larga durante todo el mes es un montón de plata. Ejemplo, llegamos a la mañana, 9 de la mañana a nuestro trabajo, antes de entrar, ¿qué hacemos? Nos compramos un chocolate. ¿Está bien? Trabajamos, hacemos todo eso. Al mediodía, en vez de llevarnos la vianda, lo que hacemos, vamos y nos compramos un almuerzo en el restaurante de la esquina. Otro ejemplo es 3 de la tarde, estoy cansado, estoy agobiado, voy, me compro el cafecito. Y por último, cómo no, cuando estamos con todos los amigos dando vuelta ahí, qué sé yo, charla va, charla me viene, anda a comprar un paquete de galletitas. Esos gastos que yo siempre los llamo gasto hormiga son los primeros gastos que tenemos que evitar para que esos gastos a fin de mes van a ser ese 10% que llamo especulación, que van a volver a nuestra alcancía de los ahorros. Y después, para poder seguir ahorrando más, lo peor de todo es tener el kiosquito en la esquina con el fiado. El fiado es un gasto que no nos damos cuenta que desgraciadamente es el mayor de todos. ¿Por qué? Porque vas, te compras el chocolate, vas y te compras la gaseosa y no la pagás, vas y te compras otro chocolate con otra bolsa de galletitas y así empezás. Cuando llega a fin de mes tenemos una cuenta que sin querer superó ampliamente un 10% tranquilamente de nuestro sueldo. Entonces ese gasto hormiga es el que nosotros tenemos que tratar de evitar. Es el primero que tenemos que sacar. Yo no te digo que no te compres un chocolate, yo no te digo que no te compres una gaseosa, pero si lo haces todos los días, si lo haces constantemente, ese gasto que lo podés evitar tranquilamente, lo vas a tener a fin de mes como un ahorro, como una especulación que la vas a meter adentro de la alcancía de los ahorros. Hay algo que no tenemos que hacer, pero nunca, bajo ningún concepto, es decir, este mes no ahorro y el mes que viene ahorro 2 veces por el mes anterior que no pude ahorrar. Eso nunca lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que no lo vamos a hacer. Sabemos que el mes que no ahorramos, ese mes es un mes perdido. Punto. Porque si un mes nos descalabramos con los gastos y no llegamos a tener ese 10%, el próximo mes va a ser igual. Entonces ya básicamente no tenemos forma de volver para atrás. Entonces obligadamente tenemos que estar contando nuestros gastos. No hay posibilidades de que un mes no ahorremos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si hay un imprevisto tenemos que tener un ahorro para un imprevisto. Si tenemos algo que comprar tenemos que tener el ahorro para comprar ese algo. Pero el ahorro de todos los meses es prácticamente obligatorio. Después, algo que es muy importante cuando tenemos un ahorro y queremos destinar ese ahorro, eso que venimos acumulando durante 1 año, 2 o 3 años y decimos, bueno, está bien, me junté, no sé, $10.000, $5.000, $4.000, me junté lo que sea. ¿Qué hago? Tengamos en cuenta algo que es muy importante. Comprar un pasivo, comprar un auto, comprar una casa, nos va a generar automáticamente que la alcancía que tenemos de gastos fijos se nos dispare automáticamente para arriba. Y de la única forma que si eso sube y poder mantener después el resto de el ahorro, la inversión
el divertimento y todas las demás alcancías, de la única forma que la podemos hacer es que nosotros tengamos otro ingreso. ¿Qué es otro ingreso? No lo sé. O sea, eso ya va a depender de cada uno, pero sí es importante saber que para mantener eso, o una de dos, o achicamos una de las alcancías o agrandamos la alcancía de los gastos. ¿A dónde voy con todo esto? Es que si nosotros logramos distribuir nuestros ingresos, tanto sea de un sueldo como de un trabajo, de la forma correcta, la libertad financiera está mucho más cerca de lo que ustedes se piensan. Algo importante es, cuando nosotros estamos acostumbrados a tener cierto ingreso y tenemos un adicional, como puede ser el adicional de un trabajo que no esperábamos y nos vino de arriba, el aguinaldo, las vacaciones, horas extras, no gastar esa plata en cualquier cosa. Nosotros lo que tenemos que enfocarnos es que esa plata que nos vino de arriba, las tenemos que poner en el ahorro y después invertirla y gastarla en las ideas que teníamos al principio. Por ejemplo, si yo me quiero comprar un auto y estoy ahorrando para un auto, me viene el aguinaldo, ¿por qué lo voy a agarrar y lo voy a gastar, no sé, pintando la casa? Si mi idea básicamente era comprarme el auto, ahorrar para comprarme el auto, ¿por qué lo voy a gastar en otra cosa? Es un ahorro que lo tenemos que meter dentro de esa alcancía y después de ahí repartirla. Si yo quiero arreglar la casa, si yo quiero comprarme más ropa, tengo que ahorrarla, tengo que meter dentro de la alcancía de los ahorros y cuando la tenga, ahí gasto. En el próximo video lo que voy a tratar de hacer es explicarles y darles el primer paso de cómo empezar a invertir sus ahorros en activos o en algo que le genere más plata. Para eso te pido que te suscribas. Dale un like que no te cuesta nada. Gracias.